Muy buenos días, querida familia. Qué bueno que podemos conectarnos juntos para ir a las Escrituras y aprender acerca de ella. Hoy vamos a estar reflexionando en el libro de los Hechos, así que acompáñame a Hechos 7. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 16. Y dice: Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta: Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Harán. Dios le dijo: deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra. Pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando éste todavía no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera, donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios. Y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham los circuncidó al 8º día. Y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob, y cuando Jacob fue padre de las 12 patriarcas de la nación de Israel. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades. Y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Entonces un hambre azotó a Egipto y a Canaán. Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se le presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre Jacob y a todos sus parientes para que lo llevaran a Egipto, 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto y murió allí, al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Hamor en Siquem a un determinado precio. Esteban era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Es más, la Biblia lo describe en un momento en donde su cara brillaba como el ángel. Esteban tenía una misión en la tierra y era predicar las buenas noticias del evangelio. Y eso no le gustaba para nada a los líderes religiosos. Así que lo capturan y es llevado al concilio. En ese momento tiene dos opciones. La primera tal vez es defenderse y tal vez decir que era inocente, que no estaba diciendo nada ante el concilio, pero él decide hacer otra cosa. Decide dar todo un testimonio acerca del plan de salvación de Dios y empieza con Abraham. ¿Y por qué con Abraham? Porque precisamente Dios había hecho un pacto con Abraham, y es que a través de la descendencia de Abraham iba a nacer el Salvador. Él empieza a describir cómo fue todo ese suceso en donde Dios le dice a Abraham que saliera de su tierra,
que saliera de su comodidad y que él fuera al lugar en donde Dios le iba a decir. Y después le da una promesa que le iba a traer una descendencia. En ese momento Abraham y su esposa no podían tener hijos, pero aún así, por la obediencia de Abraham, es que Dios puede cumplir su promesa. Y vemos que Esteban empieza a decirles que de esa descendencia Jesús había nacido y iba a traer salvación no solamente al pueblo de Dios, sino a la humanidad. Si tú continúas leyendo Hechos 7, vemos que él empieza a describir toda la historia, pero igualmente vemos que los líderes religiosos se enojan y después apedrean a Esteban. Esteban no tiene nada de rencor hacia ellos, y es más, con una oración antes de su muerte, Esteban le dice a Dios que los perdonara, que ellos no sabían qué es lo que estaban haciendo. Esteban es un hombre en donde yo puedo verlo, que tiene como el corazón de Dios, un corazón lleno de gracia, un corazón lleno de compasión por aquellas personas que están perdidas. ¿Y cómo es que esta historia nos puede ayudar hoy en nuestros tiempos? ¿Cómo esta historia puede impactar a nuestra vida? Tú y yo, amigo, amiga, que estás viendo este video, debemos proclamar el Evangelio a pesar de los diferentes escenarios difíciles en donde Dios nos ponga. Esos escenarios difíciles, al igual que en el escenario en donde estaba Esteban, son oportunidades para que podamos predicar el Evangelio, podamos predicar las buenas noticias de Jesús. A pesar de las ciertas dificultades o las consecuencias que vengan después, eso es lo más importante que debemos hacer. Esteban es un gran ejemplo del cual podemos aprender que en momentos difíciles nuestra esperanza sigue en Jesucristo. Y además podemos ver en Hechos 7 que a un lado de todo ese concilio estaba un joven llamado Saulo, en donde tiempo después Jesús iba a tener un encuentro con Saulo y después se iba a convertir en Pablo. Y Pablo es aquel que escribe la mayoría del Nuevo Testamento. Entonces es increíble que en momentos difíciles, en escenarios difíciles, si estamos continuando predicando el Evangelio, si estamos firmes en Jesús, otras personas también pueden ver testimonio de eso y pueden ser bendecidas por Dios a través de lo que Él hace en nuestras vidas. Así que, bueno, ese es un buen momento para reflexionar y qué es lo que estamos haciendo con esas buenas noticias y poder compartirlas a las personas que no le conocen. Y bueno, acompáñame a orar. Dios, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque escogiste a personas comunes y corrientes, Señor, para obrar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu plan de redención. Y gracias, Señor, también por la vida de Esteban, en la cual pudimos aprender que fue un hombre firme y lleno de tu poder, en el cual siempre buscó honrarte y siempre buscó predicar las buenas noticias del Evangelio. Ayúdanos, Señor, al igual que Esteban, a poder predicar quién eres tú a aquellas personas que a ti no te conocen, a pesar de escenarios difíciles que podamos tener. Gracias, Señor, por tu cruz, gracias por tu salvación. Te amamos en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, ahí en tu casa, acompáñame ahí a compartir este video a aquellos amigos, a aquellos familiares. Igualmente quiero animarte aquí a que en los comentarios puedas tal vez anotar algo en el cual Dios te habló acerca de este devocional y puedan otras personas ver eso. Bueno,